Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. No sé si hoy es uno de aquellos días que tienen cefalea. Tienes la cabeza como enturbiada. Es como cuando, por ejemplo, remueves el agua del río y el pozo se levanta, el sedimento queda flotando. El agua del río o la arena del agua del mar. Cefalea. Vaya vecina que tienen algunos o algunas. Pues sobre esta cuestión hablaremos con la doctora Marisa González, doctora en medicina tradicional china. Marisa, buen día, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, fantástica y encantada de estar de nuevo contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a tratar un tema que parece pues algo baladí, pero el que lo sufre lo pasa mal. Y esto, claro, afecta a nivel cognitivo, a nivel de rendimiento de persona, a nivel de percepción, de intuición, de relaciones sociales, de relaciones laborales. Las temidas cefaleas, ¿verdad? Efectivamente, y cada vez se van desencadenando más en más personas y vale la pena. Yo creo que es un tema que vale la pena compartirlo para que entiendan de dónde procede, por qué se desencadenan y bueno, si podemos transmitir esto, para mí ya es un lujo. Tenemos que decir, Marisa, que nuestra cabeza, vamos a mencionar así, nuestra cabeza es una de las zonas de nuestro cuerpo, pues quizás podríamos decir más propensa a sufrir pues alteraciones barra malestares. ¿Por qué esto? ¿Por qué la cabeza? Bueno, de hecho, constantemente estamos presionando nuestro cerebro, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es un motor que influye muchísimo en el resto de nuestro cuerpo. Él es como un chivato. Lo que pensamos, que estamos pensando constantemente, automáticamente se lo sopla y envía señales a uno o varios órganos del resto del cuerpo y los altera. Y también al revés. Del cerebro altera a los órganos y de los órganos, si no están bien, también alteran a nuestro cerebro. Mira, como decía, hay una frase que me gusta mucho de Santa Teresa de Jesús, que ella decía que la cabeza es la loca de la casa. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro está constantemente en movimiento y haciendo cosas de forma espontánea. Está constantemente muy activo. ¿Y qué le sucede? Pues que le cuesta mucho seguir un hilo conductor o seguir una línea de pensamiento. Salta constantemente, es como decía también, alguien decía que es como un mono, ¿no? Que va de un árbol a otro, de una rama a otra, no para y no puede seguir un hilo conductor porque está siempre muy activo. Hoy vamos a explicar el por qué está siempre tan activo, ¿no? Y a cada instante estamos recordando situaciones o del pasado o imaginando lo que haremos o dentro de un rato o en el futuro. De manera que constantemente estamos aglutinando pensamientos, emociones y no las podemos ordenar porque vamos saltando de una cosa a la otra. No para nuestro cerebro. Y el pobre está sometido a una presión constante. Además de esto, la cabeza ya sabemos que es la parte más alta del cuerpo, pero no solamente a nivel anatómico, sino también a nivel energético. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo es muy activa en cuanto al flujo del chi o de la energía. Digamos que los meridianos o canales energéticos con más movimiento, todos se concentran en nuestra cabeza. Por tanto, aquí ya tenemos una actividad ya de una forma natural. Digamos que este chi o energía empieza en la zona del pecho y de ahí asciende a la cabeza, que es donde tiene el máximo potencial de energía. Y aquí es cuando hay tanto movimiento y se genera tanta activación. Cuando llega a la cabeza, el potencial está al máximo. Y luego este flujo del chi o de energía va disminuyendo
en la medida en que se va distribuyendo en dirección a los pies. Digamos que sería como si la parte fuerte tenemos un acúmulo de agua en nuestra cabeza, que no es agua, que es actividad, es fuego, y en la medida que va descendiendo es como si fuera una pendiente, en la medida que va bajando, pues va descendiendo la fuerza hacia los pies. Digamos que los pies es la zona de mínimo potencial energético, pero la cabeza es el máximo, la máxima actividad energética. Si tenemos en cuenta que la cabeza es el área de más potencial de chi o energía, pues no es de extrañar que sea más propensa a un aumento de energía, y la zona del cuerpo que está más expuesta también a factores patógenos externos, es decir, al clima, al ambiente, etcétera. Entonces, cualquier alteración externa va directamente también afectando a la cabeza. Además, también a nivel de meridianos o canales energéticos, es la zona de concentración de la energía yang. ¿Qué significa yang? Significa mucho movimiento. ¿Por qué? Pues porque todos los meridianos yang de nuestro cuerpo se unen en la cabeza. Y solo ellos están en la cabeza. Digamos que no están los que calman, no están los yin, están los de máxima actividad. Y de hecho en medicina tradicional china, a la cabeza, al cerebro, se le llama el palacio del yang, porque el yang es mucho movimiento, como decía, y cuando se dispara no tiene control, es como el fuego, ¿no? Cuando está muy disparado va de un lado a otro y no tiene una dirección concreta, sino que se va de un lado a otro. Este también es uno de los motivos por los que cuando estamos en una vorágine de pensamientos, nuestra cabeza no puede parar. ¿Por qué? Porque está su máxima actividad, la máxima actividad de los canales o meridianos está en nuestra cabeza. Y por ejemplo, Marisa, además de que la cabeza tiene una gran influencia, como dices tú, en el yang o el movimiento, y el hígado, y que siempre hablamos también de los riñones, ¿en qué otras medidas dominan para que aparezcan este dolor de cabeza, esta cefalea concretamente? De hecho, bueno, en primer lugar, creo que es preciso aclarar qué es lo que significa yin y qué significa yang para que todos lo entendamos, ¿no? Digamos que el yin es la calidad, la fortaleza y también la quietud de los órganos. Y el yang es la capacidad que tienen los órganos de movilizarse para poder ejercer sus funciones a través de sus vísceras. De hecho, en la cabeza, los canales que tienen más puntos, diríamos, los puntos más importantes son el de vejiga y el de vesícula biliar. Y estas vísceras, la vesícula biliar y la vejiga, están directamente vinculadas con el hígado y con los riñones. Por tanto, mucha actividad en nuestra cabeza al final acabará también alterando nuestro hígado y nuestros riñones y por tanto también sus funciones. Supongamos, voy a poner un ejemplo para que quede más claro esto del yin y el yang, para que no nos liemos, ¿no? Supongamos que el yin son los cimientos de un edificio. Digamos que es la parte que enraiza todo el edificio. En este caso sería un órgano. Si un órgano no tiene suficiente enraizamiento, las paredes del edificio, al no estar bien sujetas, se van a mover y se caerán. Esto es lo que sucede cuando un órgano está demasiado yang, que tiene tanto movimiento que entonces sus funciones van a la deriva. Si uno de estos órganos, el hígado o los riñones, está más yin, digamos que se verá incapacitado para moverse y sus funciones se van a ralentizar. Pero sin embargo, si está más yang, esto significa que se moverá en exceso y tendrá demasiada actividad. Además, también hay que decir que el yang también es calor y el calor siempre asciende hacia las partes más altas de nuestro cuerpo, que en este caso es la cabeza.
teniendo en cuenta que la cabeza tiene gran influencia yang, nos indica también que tiene excesivo movimiento. Y cuando tenemos demasiado movimiento, también hay una falta de dirección, tanto de pensamientos, de los líquidos que nutren a nuestro cerebro y también de nuestra sangre. Y entonces todos estos elementos que necesita nuestro cerebro van a ir por donde van a poder sin un control, sin una dirección, pero no van a circular por donde deben. Cuando esto sucede, en medicina china decimos que hay una elevación del yang de hígado, es decir, que se ha disparado, que el hígado no tiene fuerza, no está bien enraizado y se dispara hacia arriba y lo que hace es movilizar excesivamente los pensamientos, como decíamos, sin una dirección. En este caso, como esto, por ejemplo, en nuestra cabeza se manifestaría con una cefalea muy intensa, porque el calor lo que hace es que es como un dolor punzante y pulsátil, ¿no? Como si fuera ráfagas, porque es lo mismo, es la similitud que hace cuando el fuego, tenemos un fuego que se ha disparado, ¿no? Que va de un lado a otro, quema, y este sería los síntomas que daría este tipo de cefalea cuando es una elevación del yang. En general, este tipo de cefalea aparece en un lateral de la cabeza. Incluso puede aparecer detrás de los ojos o con trastornos de la visión de los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son la vista, es el sentido asociado de nuestro hígado. Y cuando no está suficientemente fuerte, cuando no está bien enraizado, se va a expresar a través de los ojos. Y también pueden aparecer como sensación de náuseas, de vómitos. ¿Por qué? Porque esto ya es en sí mismo un indicador de la elevación del yang. Digamos que cuando este yang asciende, lo hace con tanta fuerza que hace que la energía vaya hacia arriba, y por eso aparecen las náuseas, y el yang empuja hacia las partes altas y tenemos esta sensación de vómitos o náuseas. Marisa, me acaban de enviar un WhatsApp, una amiga oyente desde Barcelona, desde la ciudad comtal, que dice que desde jovencita, que ya, pues que siempre ha recordado que tenía como dolores de cabeza, como unas cefaleas, y que, pues bueno, pues aquí le acompañamos el sentimiento. En poco tiempo ha perdido a su madre y a su padre, ¿no? Y pone aquí, bueno, es extenso el WhatsApp, pero que se encuentra con un problema de herencia, que no puede pagar las propiedades que ha heredado de sus padres por el impuesto de transacción de patrimonio, ¿no? De padres a hijos, que están tan en polémica, que en muchísimos países de Europa, creo que ya en todos ya no existe, en España sí, y que no puedo pagarlo, y dice que se le ha disparado la cefalea. O sea, aquí puedes heredar, la pregunta sería así un poco genérica, cefalea de tus padres si la tuvieran a nivel, pues bueno, transmisión genética, y después que se agravie por circunstancias económicas. Efectivamente, porque así es, porque de hecho nuestro estado constitucional y fisiológico en el momento de nacer depende de lo que hemos heredado de nuestros papás. De hecho, en este caso concreto que estás comentando, aquí hay dos causas que le generan habría que mirar más a fondo, evidentemente, no así a grandes rasgos, pero por lo que comenta esta persona, aquí hay dos causas. Una herencia de los papás, que ahora la voy a desarrollar, y la otra por una tristeza profunda que, de hecho, todas las alteraciones emocionales también son una causa muy, muy frecuente de las cefaleas. Pero vamos a lo de la herencia. Como decía, nuestra constitución y nuestra salud depende de tres factores. Una, de la salud en general de nuestros papás. Dos, de la salud de nuestros papás, cómo están en el momento de la concepción.
y 3, de las condiciones del embarazo de la mamá, que también afectarán en alguna medida al feto. Por ejemplo, que la mamá mientras está embarazada ha sufrido un accidente o ha tenido una pérdida que le ha generado una tristeza profunda, etcétera. Todo esto puede llegar a ocasionar cefaleas al niño. Estos 3 factores van a incidir directamente en el estado de la salud del bebé. Por ejemplo, en un niño entre los 7 y los 10 años que tiene cefaleas recurrentes, esto nos puede indicar que hay una deficiencia constitucional que es heredada de alguno de los papás. Si el chi o la energía vital de los papás son débiles, también va a ser el del niño. Y incluso cuando la salud en general de los papás es buena, si por ejemplo en el momento de la concepción el papá o la mamá están muy agotados o acaban de pasar una enfermedad importante, pues esto lo que va a hacer es que esto lo va a heredar también el bebé, y puede ser también una causa también de cefaleas en el bebé. Cuando nacemos dependemos total y exclusivamente de la energía que hemos heredado de nuestros papás. ¿Esto dónde está guardado? En nuestros riñones. Digamos que los riñones son el almacén energético de lo que hemos heredado de nuestros papás. Y en función de cómo vamos creciendo, vamos potenciando este almacén energético en función de los nutrientes que comemos y de lo que descansemos durante el sueño. Todo esto lo que va a hacer, por decirlo así más coloquial, lo que va a hacer es llenar las estanterías de la despensa. Es curioso, Marisa, cuando hablas de los riñones, me venía el pensamiento que cuando una persona fallece o está a punto de fallecer, si no es de un problema cardíaco, de un paro cardíaco, lo primero que se colapsa son los riñones. Hay el fallo renal. Y después viene ya como una cascada podríamos decir, de desconexiones de diferentes órganos, ¿verdad? ¿Son tan importantes los riñones? Es que de todos, digamos que en medicina china se contemplan como que ellos son los que regulan todo el resto del cuerpo, porque es la energía heredada. Entonces hay un riñón yin, un riñón yang, y ahí tenemos almacenada la energía que hemos heredado de nuestros papás. Si luego la cultivamos, esta energía, la cuidamos, como decía, en función de lo que comemos y del sueño reparador, de lo que cargamos durante el sueño, los riñones van a ir acumulando recursos y ellos van a nutrir a todos el resto de los órganos en función de la energía que tengan nuestros riñones. Es decir, en función de cómo esté la despensa de nuestra casa, de cómo estén llenas las estanterías, cuando un órgano va cansado, va y recoge cosas de la estantería. Pero claro, hay que llenar la estantería. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la alimentación o con un sueño reparador? Si esto no sucede, las estanterías se van vaciando y llega un momento en que vamos a tener hambre, pero no vamos a tener de qué comer. Entonces se van debilitando el resto de los órganos porque todos dependen de los riñones. Y luego me comentabas, no sé, a ver, que me he perdido un poco. No, quería unirlo con otra pregunta que me has hecho sobre los riñones. Bueno. ¿Sobre el fallo renal? No, de cuando una persona está ya apagando su vida, se está apagando su vida. Aquí. Sí, exactamente. Lo quería unir aquí. ¿Qué sucede? Que, claro, en la medida que vamos avanzando en edad, cada vez nos cuesta más llenar estas estanterías porque están más gastadas, ¿no? No tienen tantos elementos para poder tirar de ellos. ¿Qué sucede? Que se van acabando los recursos del almacén. Y luego tenemos que tener en cuenta que entonces se van debilitando el resto de los órganos.
Luego tenemos que tener en cuenta que nuestros riñones también filtran los líquidos de nuestro cuerpo. Y de la parte limpia de estos líquidos, esto se utiliza, el cuerpo lo utiliza para fusionarse con la sangre, que sería la linfa. Y esta sangre va a ser la que va a nutrir nuestro corazón, especialmente. Por eso, en primer lugar, se debilita los recursos energéticos de nuestros riñones. Ya vamos, digamos, en decadencia. Luego, ¿qué sucede? En general, luego lo que sucede es que estos líquidos, como ya nuestros riñones están muy cansaditos, no pueden distribuir bien los líquidos y nos vamos encharcando, ¿no? Que hay estancamientos o en los pulmones o hay encharcamientos en otras zonas de nuestro cuerpo. Ya nos indica que nuestros riñones no tienen fuerza para filtrar. Y además, estos líquidos tampoco se pueden fusionar con la sangre, con lo cual no tendrán el empuje suficiente para que nuestro corazón bombee. Entonces, digamos que va por este orden, ¿no? Primero hay una debilidad de nuestros órganos, de nuestros riñones, que les falta ya recursos energéticos, no filtran, se encharcan los líquidos. Esto es lo que dice, es un éxtasis, ¿no? Hay un encharcamiento de líquidos. Y luego lo último que falla es el corazón. Pero el foco es lo primero, los riñones, y de ahí pum 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 van saltando las otras fichas, y lo último que falla es el corazón. Esta es la visión de la medicina tradicional china. Sí. Volvemos al hígado, si te parece, Marisa, porque si hay alteraciones en el hígado, estas harán que seamos más propensos a otros factores como, no sé, por ejemplo, o un tipo concreto de emociones que hagan saltar las alarmas de la cefalea. ¿Hay algún vínculo, hígado o otro factor con la cefalea? Perdona, que estaba bebiendo. Ah, pues mira, espera, pues ahora mientras hablas, supongo que agua o zumo de zanahoria. Agua, ahora mismo agua. Porque Marisa, tenemos la bandera de los zumos de zanahoria, ¿eh? Lo hablamos en un programa de casualidad y te lo digo que han pasado quizás 3 años y aún me dicen, un día, no hace mucho, hace 3 o 4 semanas, una persona por la calle me dice, Prat, digo, sí, pero háblame de tú, que sigo tomando zumo de zanahoria. Digo, ah, bien, me parece fantástico. Pues sí, luego es que te sientes tan bien, porque tu cuerpo lo nota y te lo agradece, y esto se traduce en que tú te sientes mejor, ¿no? Pues hay muchísima gente que toman el zumo de zanahoria, afortunadamente, porque también les aporta muchísimas vitaminas, nos protege nuestro tracto digestivo, nos protege de nuestro sistema inmunitario, es decir, tiene tantas facultades y tanto potencial que, vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo, vamos, sin excepción. Vamos a lo que me comentabas del tema emocional. De hecho, el hígado es el más emocional de todos. Hemos dicho que uno de los dos órganos que están más implicados en las cefaleas son el hígado y nuestros riñones. Y el hígado es el más emocional de todos nuestros órganos. Y entonces, ¿qué sucede? Que las emociones que no se han podido gestionar o que están por expresar, que las tenemos contenidas, al final acabarán afectándolo y lo van a debilitar. Como él, además, es el gran distribuidor de sangre y también es un almacén, que lo que hace él es almacenar la sangre, no podrá, si está débil, no podrá distribuirla de una forma equilibrada. Y entonces aparecerá cefalea. De hecho, la tensión emocional es la causa, como decía antes, la causa más frecuente de cefaleas. Por ejemplo, cuando tenemos mucha irritabilidad o cuando tenemos frustración o hay un resentimiento que no está resuelto, todo esto harán que el hígado no esté bien enraizado y como consecuencia se disparará ese movimiento yang hacia la cabeza. En este caso, el hígado, ¿qué va a suceder? Que no va a poder controlar la cantidad de sangre
que debe enviar al cerebro. ¿Por qué? Porque el impulso de este movimiento, de este yang, puede más que la distribución natural de la sangre a través del hígado. ¿Esto qué hará? Pues que aparezca un dolor punzante y, como decíamos antes, como una ráfaga en nuestra cabeza. Ahora tengo una pulsación, para otra pulsación, como que no para, ¿no? Como las chispitas del fuego cuando está muy activo. Así sería este tipo de cefalea. O, por ejemplo, también que otra emoción que altera muchísimo sería una tristeza excesiva, que sería también la otra causa de esta persona que te ha enviado el WhatsApp, ¿vale? Una tristeza excesiva o un duelo que todavía no está gestionado correctamente. En medicina tradicional china decimos que la tristeza agota el chi. Digamos que consume los elementos que están en las estanterías que comentábamos. Bueno, de hecho, si ves una persona que está triste y de forma recurrente y permanente, ves que está vacía de energía, o sea que es casi un cuerpo sin alma. Efectivamente. En el caminar, se ve en la forma de hablar, de modular la voz, se ve en el rostro, ¿no? Aquello que dicen que la cara es el espejo del alma, se ve en la cara, o sea, no se puede ocultar esto, ¿eh? Claro, y de hecho, ¿ves? Esta es uno de los síntomas de este tipo de cefalea, ¿no? Como hay tanto agotamiento de la energía, es lo que dices tú, ¿no? Se les nota. Están agotando los elementos de las estanterías. Y este tipo de cefalea, el dolor que aparece es como una sensación de vacío en la cabeza, que no solamente está en la cabeza, sino que está en nuestro cuerpo. Ha habido un consumo excesivo energético que nos deja vacíos, y la sensación de este tipo de cefalea es de vacío en la cabeza. Una cuestión, Marisa. Me envían un WhatsApp una persona que tiene un familiar que, pues bueno, es bastante consumidor, dice, de bebidas alcohólicas y siempre, pues bueno, en las analíticas sale los valores de la GOT y la GPT y la gamma GT alterados, es decir, altos pone aquí, y siempre está con dolor de cabeza. La persona alcohólica o que bebe alcohol repercute en estas dos partes, o sea, a nivel de cabeza, a nivel de cefalea y a nivel de hígado. De hígado, exactamente. Mira, de hecho, el alcohol, los alimentos demasiado picantes, un exceso de especias muy picantes, todo esto lo que genera mucho calor dentro de nuestro cuerpo. Y entonces lo que hace esto es potenciar ese yang, ese movimiento. Entonces lo que hace es provocar más esta cefalea, porque lo que hace es remover muchísimo más ese yang, ese calor que asciende hacia la cabeza y se convierte como un fuego. Entonces, además de la aparición de cefalea, que es una consecuencia o por tomar excesivo alcohol o por tomar un exceso de alimentos picantes, además de que te va a doler la cabeza, lo que va a hacer es que va a consumir también los líquidos que necesita nuestro cerebro. Es como un ejemplo que pongo siempre, imagínate que pones una cazuela en el fuego y le pones 3 dedos de agua. Si tú le pones el fuego al máximo y lo dejas unos minutos, al final ese agua se va a consumir, se va a evaporar y al final se va a quemar la cazuela. Esto es lo que sucede con las personas que toman excesivo alcohol o un exceso de alimentos picantes, que se exacerba mucho su yang, y donde va a sufrir más, evidentemente, será en nuestro hígado, pero también en nuestra cabeza, con la consecuencia de que al final va a consumir muchos líquidos del cerebro y esto puede provocar otras alteraciones también. Entonces, muy buena pregunta esta, porque esta es una también de las causas importantes de cefalea que hay que tener en cuenta.
hay que el alcohol, y especialmente, bueno, evitarlo siempre o tomar, pero muy, muy equilibradamente, pero muy, muy especialmente evitarlo en verano, porque es cuando hace más calor. Entonces, si le ponemos demasiado calor dentro del cuerpo más el calor externo, esto es como una bomba de relojería y tienes todos los números para que tengas unas cefaleas importantes y claro, ya puedes hacer ya puedes hacer lo que quieras, que si no dejas el alcohol o no dejas de tomar los alimentos picantes, la cefalea no va a remitir, esto seguro. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Las personas que beben alcohol cada vez necesitan más alcohol. Me pregunto yo qué parte del cerebro se activa para que les invite de forma continuada a seguir bebiendo, con lo cual, pues los resultados en muchos casos son los que son, ¿no? Y a las estadísticas nos podríamos remitir. ¿Por qué sucede esto? Esto podría suceder porque en nuestro cerebro es muy propenso a crear hábitos. Y si estamos durante un tiempo, pues por ejemplo en este caso consumiendo alcohol, primero lo que estás haciendo es incidir directamente en tu cerebro, además de tu hígado, pero ahora estamos en el cerebro, vamos al cerebro. Le estamos dando una información constante de tomar alcohol. ¿Qué hace? Pues que los neurotransmisores cogen esta información y la hacen suya, la integran. Entonces, estos ya te lo piden porque actúan con mucha inercia. Y entonces ya constantemente te lo están pidiendo porque ya es por inercia que te lo piden. Si no vamos cortando esta inercia poco a poco y de forma sin obsesiones, sino poquito a poco, hay que ir cambiando estos hábitos del cerebro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues alargar, digamos, si te tomas alcohol, por decir de alguna forma, 3 veces por la mañana o 3 veces por la tarde, pues ir reduciendo. ¿Qué va a suceder? Pues que los neurotransmisores te avisarán y te van a demandar otra vez. En la medida en que vayamos alargando estos espacios, le estamos ya enviando y, sobre todo, lo más importante es cambiar este hábito por otro. Como para jugar un poco, ¿no?, con nuestro cerebro, cambiarle un hábito por otro que te sea agradable, que puedes tomarte un fruto seco, puedes beber algo. Yo lo que recomendaría sería beber zumos fresquitos porque necesita frescor nuestro cerebro cuando está en este punto. Pero Marisa, si en una sociedad marmotizada, y con todo el respeto a este animal maravilloso que es la marmota, que ya le cuesta, por ejemplo, no sé, poner los platos de la pica al lavavajillas, imagínate, ¿eh?, para hacerse un zumo natural que es peor que trabajar para algunos 8 o 10 horas al día. ¿Cómo vamos a prosperar en esta humanidad? Si es que ya la podemos mencionar como humanidad, si está marmotizada. Efectivamente. No, digamos que no nos preocupamos de lo que necesita nuestro cuerpo. No es igual, ¿no? Hacemos otras cosas que no, sobre todo el mínimo esfuerzo hacia nuestra salud. Esto es lo que es generalizado y lo que veo yo todos los días en la consulta. Y como siempre decimos, estaría muy bien que nos preocupáramos un poquito más por nuestra salud, porque esto es, como digo yo, una inversión de futuro en nuestra salud. ¿Te imaginas que un día nos sorprende pues un ministro de salud o el de educación y cultura y diga, por imperativo legal, por ley, es obligado en los colegios, por ejemplo, que los niños se tomen, evidentemente si no hay ningún factor de alergia, intolerancia, un zumo de naranja natural? Es que esto sería maravilloso, maravilloso. Y hacerles unos talleres de los diferentes tipos de alimentos. Hay colegios que les enseñan
cómo a plantar una semillita, cuidar la plantita, cómo crece, cómo... Entonces, si ellos ven todo este desarrollo y se les explica bien para qué les sirve, qué es lo que les va a aportar, pues el niño crece con esta idea de salud. Crece como la semillita, sana, óptima. Una cuestión, Marisa, que nos está volando el tiempo y a lo mejor nos alejamos del tema principal de hoy, pero es que todo va relacionado. Eh, claro, hablamos de la cefalea y dice, bueno, como un todo, ¿no? Como si fuera el planeta Tierra, la cabeza, pero a veces es como en un sitio hay un terremoto, en una parte de la cabeza, el otro sale como un geyser, el otro hay como un volcán. Eh, ¿Es posible que en función del tipo de cefalea o la ubicación de la cefalea haya una relación o no de que hay una alteración en un punto u otro del cuerpo o en los pensamientos? No sé, pregunto. Efectivamente, así es. Mira, como por ejemplo, en función de dónde esté la raíz, de qué órgano esté alterado, eh, va a aparecer la cefalea en una zona u otra de nuestra cabeza. Por ejemplo, cuando la raíz principal de la cefalea es por una alimentación poco o nada adecuada, afectará en primera instancia nuestro sistema digestivo. Entonces esta cefalea aparecerá en la zona de la frente y los síntomas serán sensación de pesadez y como confusión mental. En este caso, esta cefalea se va a agravar cuando estemos en un clima húmedo o estemos al lado del mar por la noche, por ejemplo, ¿no? Y viene la humedad que penetra y esto se va a agravar. Porque, claro, cada tipo de cefalea hay que tratarla de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando es por un exceso de yang de hígado, que es lo que estábamos comentando, es decir, que este hígado no está fuerte y tiene demasiado movimiento, la cefalea aparecerá en un lado de la cabeza. Puede que en los dos laterales, pero siempre en los laterales. O, por ejemplo, también puede mutar de un lado a otro. Este tipo de cefalea es por un exceso de movimiento en el hígado, de calor en el hígado, que este podría ser el tipo de cefalea de una persona que toma excesivo alcohol o que toma muchos alimentos picantes. También en este tipo de cefalea pueden aparecer molestias en los ojos, porque como hemos comentado, cuando nuestro hígado está demasiado, digamos, estancado, que no está fuerte, su sentido asociado son los ojos. Por lo tanto, pueden aparecer molestias en los ojos y también puede aparecer una rigidez en la parte posterior del cuello, como si tuviéramos un poco de tortícolis. Y pueden aparecer también como dolores musculares generalizados, además de la cefalea. ¿Por qué aparecen dolores musculares generalizados? Porque nuestro hígado distribuye la sangre a todos los músculos. Si él no la puede distribuir, nos van a molestar todos los músculos, como una pesadez, como si estuviéramos incubando una gripe. Y este tipo de dolor, en este caso, es punzante. ¿Qué sucede? También hay otro tipo de cefalea que aparece detrás de los ojos. Esta sería la más similar a la migraña, que es por constricción de las arterias de la cabeza. Esto sería cuando aparece detrás de los ojos, nos indicaría generalmente que hay una insuficiencia de sangre, que no tenemos suficiente sangre o suficiente calidad en la sangre. Hay otro tipo de cefalea que aparece en la parte superior de la cabeza. Esta también es debido a una deficiencia de sangre que no puede nutrir al cerebro. Esta ya sería, por ejemplo, de un carácter como sordo, ¿no? Sería una sensación como sorda en la parte superior de la cabeza. Pero este tipo mejora si la persona se tumba, porque el hecho de tumbarte ya te facilita que la sangre llegue más fácilmente a la cabeza. Hay otro tipo que es cuando aparece en la parte posterior de la cabeza,
generalmente es porque hemos estado expuestos en una zona al exterior y ha hecho mucho viento. Entonces, ¿qué sucede? Pero esto siempre cuando aparece en la parte posterior de la cabeza, generalmente es debido a que nuestro hígado no está fuerte, pero viene causado por algo externo, que es el viento, ¿no? Cuando hay muchas ráfagas de viento, penetra y provoca rigidez, sobre todo en la parte posterior del cuello. Marisa, y una pregunta que creo que te voy a hacer una pregunta por boca y pensando en las personas que nos están escuchando. Y estas personas que tienen cefalea, que tienen este dolor de cabeza, pero que no hay nada interno, que no se han dado un golpe a la cabeza, sino que su pareja, su entorno laboral, familiar, lo que sea, quisquilloso, infectoide, por sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, acaba generándole una cefalea de forma inespecífica, pero que sí que tiene dolor de cabeza. ¿Aquí qué se puede hacer? Bueno, sería una irritabilidad, ¿no? Que la persona va acumulando y esto lo que hace es que genera que este yang se exacerbe, se crispe y asciende hacia la cabeza. Esto sería consecuencia de una contención que te vas aguantando y se va debilitando el hígado y se va crispando todo este movimiento ascendente del yang, del calor, de la irritabilidad, ¿no? Cuando tenemos irritabilidad o estamos muy enfadados, ¿qué nos sucede? Automáticamente aparece calor en la cara, ¿no? Pues lo mismo aparece en la cabeza. Y cuando estamos conteniendo, hay personas pues que por personalidad, por lo que sea, pues no se atreven a expresar pues lo que sienten y aguantan en exceso. Estas personas son carne de cañón de sufrir cefaleas. Hay que expresar. Un día estaba muy cerca de una persona muy importante, bueno, si más no, relevante del mundo deportivo, y oí la conversa que tenía con su entrenador, ¿no? Que estaba muy nervioso, que no sé qué, no sé cuántos, y le digo, tal, oye, olvídate que tu peor rival no está en el campo, está en tus pensamientos, tira para adelante. Oye, que marcó un gol. Claro, es que, claro, le damos ¿qué sucede? Cuando hay tanto este movimiento yang tan excesivo en la cabeza, es que al final no podemos controlarlo. Y nos controla él a nosotros. Marisa, te voy a poner, estamos ya en la recta final. Es algo que forma parte de este programa, que ha ayudado a muchas personas cuando han descubierto pues cosas que vamos comentando, analizando y poniendo. Y te voy a poner algo que va muy acorde con la cabeza y lo que hay en su interior. Vamos allá. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Te pongo esto, Marisa, porque hace poco se ha desclasificado un documento muy curioso que habla de un poder ilimitado que tenemos el ser humano, pero que no se hace uso de él. Y me pregunto yo si el entorno nos priva acceder a esta fuente de, no me gusta decir la palabra poder, pero algo que se aproxime pues, a estas capacidades extra, para ser no un extraterrestre, pero sí un terrestre extra, están limitados. Bueno, yo diría que más que nuestro exterior, evidentemente que nos influye, pero por eso tenemos que trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Mirarnos a nosotros y reforzarnos nosotros. Cuanto más fuertes, cuanto más conscientes seamos de lo que valemos, de todo el potencial que tenemos, cuanto más conscientes seamos de esto, menos nos va a afectar todo nuestro exterior. Evidentemente que la energía externa nos hace tambalear, nos hace ir también a veces de un sitio para otro, pero es como el bambú, ¿no?
cuanto más fuerte esté conmigo misma, cuanto más crea en mí y cuanto más me conozca y sepa mis capacidades, me refuerzo en ellas y entonces seré como el bambú, ¿no? Que lo externo puede hacerme balancear un poco, pero no me hará ir de un sitio al otro. Es curioso ahora que hablas del bambú, que antes de empezar a tirar para arriba el tronco, que tiene una dureza extraordinaria, es casi como, pues casi como el metal de duro. Antes se enraiza para asegurarse todo lo necesario para su crecimiento. Y a veces esto lo podemos extrapolar a la vida de una persona, ¿no? Antes de empezar a tirar, enraízate, aprende, fortalécete, nútrete, etcétera, etcétera. Efectivamente, así es. Y si estás bien enraizado, bueno, pues te puede hacer balancear, pero no te va a tumbar. Vas a estar fuerte, pero hay que estar bien enraizado. Y eso también viene a colación de todo lo que estamos comentando durante el día de hoy. Voy a muy brevemente a comentar la cefalea que aparece antes de la menstruación, porque es... Nos queda un minutito. Un tipo de cefalea muy, muy, muy habitual. La que aparece antes, ¿por qué aparece antes de la menstruación? Pues porque es nuestro, una vez más, es nuestro hígado quien determina la cantidad de sangre sucia que debemos expulsar en la menstruación. Y, por tanto, ya estamos otra vez en la rueda, pero creo que es importante puntualizarlo. Entonces, por esto aparece antes de la menstruación. Nos está indicando que nuestro hígado no está suficientemente fuerte y entonces no sabe qué cantidad de sangre tiene que expulsar, qué cantidad no. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar fuerte, una vez más, asciende el yang a la cabeza y aparece. ¿Por qué? Porque el hígado se tiene que sobreesforzar en hacer una de sus funciones porque no está bien enraizado como el bambú que comentábamos antes. La técnica del bambú, y tanto que sí. Marisa, las personas que tengan cefalea y que necesiten ayuda, porque donde han explorado no han conseguido resultados pues eficientes, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, estamos en la calle Na María Pla, número 33, segundo tercera, de Andorra la Vella, y nuestro teléfono es 864-525, y si llamas desde fuera de Andorra, más 376-864-525. Y nos puedes encontrar también en YouTube, Marisa Sankara, o en Instagram, Sankara Andorra. Marisa, aquí solo teníamos, porque no da tiempo, pero hacer una meditación anticefaleas hubiese quedado ya el programa redondo, no, lo siguiente. Ya abordado, pero claro, habría que hacer una, también cada tipo de cefalea se trata de una forma diferente, y hoy he hablado así de forma generalizada, pero hay que mirar más a fondo, ¿no? Pero estas son las más habituales que me encuentro constantemente en la consulta y que contempla la medicina tradicional china. Pero, de hecho, fíjate si es fina, es profunda la medicina china, que es en función de qué zona te está diciendo una cosa, te está diciendo otra, es muy profunda y no todas se tratan igual. Y tanto que sí, que el cuerpo, sus células, su inteligencia en general, ya te avisan de cosas. Lo que pasa es que se puede obviar, ignorar o desconocer o no importar. Pero todo está interconectado. Marisa González, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao, gracias. Y amigos y amigas, pues nada, ya hemos acabado el Sapiens de hoy. Solo deciros algo muy interesante, y que creo que también os puede ayudar un poquitín en vuestra vida, en vuestro día a día. Y es que ni vuestros peores enemigos pueden haceros tanto daño como vuestros propios pensamientos. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.